Sugar Dark, tercer hoyo, capítulo 4. De repente Moru sintió un cambio en la atmósfera. Forzó su vista y examinó el oscuro cementerio, pero no pudo ver ningún cambio. Luego miró hacia el mar de lápidas, luego a los árboles en el oscuro bosque, pero de nuevo no vio al extraño monstruo rostro gigante, ni tampoco al monstruo saco de carne con muchas patas, o algo que pudiera ser llamado su pariente. ¿Estoy saltando a conclusiones o solo estoy demasiado nervioso? Moru miró al agujero que había cavado a sus pies. Era tan cómicamente grande que la persona promedio probablemente nunca pensaría que fuese una tumba. La tumba parecía más un sitio de excavación de ruinas o una zanja subterránea a gran escala. Y Muoru sentía que si un monstruo realmente lo suficientemente grande como para llenar el agujero se acercaba, nadie sería capaz de reconocerlo, no importa qué tan lejos estuviera. Pero, ¿ese tipo de cosas realmente existen en este mundo? En ese momento, Muoru no podía pensar en una sola broma. Prisionero Dono, dijo una voz ronca. El rostro sin nariz del anciano estaba pálido, como si hubiera perdido toda su sangre. Él estaba empuñando una pistola negra en su temblorosa mano derecha, con un dedo que parecía una rama marchita descansando sobre el gatillo. Respóndame. ¿Dónde ocultó a la guardiana de tumbas? Aunque el cañón estaba apuntando hacia él, Moru apenas miró en la dirección del anciano. ¿No la encontró? Eso es muy malo. El muchacho lanzó una pequeña sonrisa desafiante. Quiero decir, ¿cuántos sitios puede haber aquí para ocultarse? Este no es momento de perder el tiempo. Esa cosa ya viene aquí. ¿Es así? Eso es bueno, interrumpió Muoru, volteándose hacia Darívedor directamente. Bueno, en ese caso, ¿por qué no se esconde? No creo que el monstruo distinga entre los guardianes de tumbas, los prisioneros o los viejos testarudos. ¡Tu collar! Reprochó Darívedor, notando que el collar de Muoru fue retirado. Aunque las piernas de Moru eran extremadamente pesadas, realizó un gran paso hacia el anciano y siguió un disparo seco. Darívedor disparó 2 balas, la primera enterrándose en la derecha del ombligo de Moru y la segunda perforando directamente en el centro de su estómago. A partir de ese punto, Moru sintió una sensación espasmódica, como si alicates extremadamente poderosos se retorcieran en su interior. Gruñendo por el dolor, agarró el cuello de Darívedor y, al igual que había logrado hacer con Karasu hace varios días, arrojó al hombre de corta estatura en el profundo agujero. Darívedor gritó. Tal vez fue debido a su odio por el hombre, pero para Moru sonaba horrible. Tal vez la caída le rompió una pierna o algo así. Moru cayó de rodillas agarrándose su estómago abierto con una sonrisa en su rostro.
Lo lamento, no está herido, ¿verdad? Una espuma sanguinolenta emergió de la garganta de Muoru y burbujeaba fuera de su boca. El dolor parecía venir de las rupturas dentro de su cuerpo, probablemente en el interior de la pequeña abertura en su torso. Su estómago fue desgarrado, haciendo que sus ácidos digestivos se derramen y quemen sus órganos. Moru podía escuchar al hombre gritando algunas vulgaridades desde el fondo del profundo agujero, y deseó tener algo para que se callara. Pero, ya que había hecho el agujero con agua en mente, sin importar lo que el anciano hiciera, no sería capaz de salir de allí sin algunas herramientas para ayudarse. Moru se tumbó en el suelo, gimiendo de dolor. Esta era probablemente la primera vez que había experimentado un dolor de este tipo en su vida. En condiciones normales, algo como una bala habría sido suficiente para matarlo, pero al poco tiempo se volvió capaz de ponerse en pie, y tan pronto como sus piernas fueron lo suficientemente fuertes como para apoyarlo, dejó el agujero. Una vez más el viento pareció haberse vuelto más fuerte, y sintió un escalofrío mientras soplaba en su ropa empapada de sangre. Las nubes se movieron muy rápido. El viento soplaba a través de los árboles, agitando las ramas y haciendo las hojas gritar a coro. Aunque el tiempo de Muoru era limitado, no podía hacer nada más que esperar. No me he olvidado de hacer nada, ¿verdad? Pensó espontáneamente Muoru. A lo lejos escuchó a Defen aullar. Karasu había atrapado a ese maldito perro en algún lugar durante el día. No sabía lo que Karasu utilizó en el perro, pero cuando las infantiles manos de Karasu acariciaron el animal, se volvió dócil, como si hubiera sido castrado. De alguna manera, sus negras pupilas incluso habían parecido más brillantes de lo habitual. Sorprendido, él había preguntado a Karasu cómo había domesticado al perro, pero Karasu solo se rió y saltó encima del lomo del perro. Si Moru hubiera hecho eso, Defen probablemente habría mordido su entrepierna. Me pregunto qué está haciendo Karasu ahora. Al final, sintió que Karasu había eludido completamente revelar su verdadera identidad. Si lo pensaba racionalmente, algo tan absurdo como la asociación de víctimas era más probablemente que otro intento improvisado de engaño. Pero con el fin de robar el poder de Meria, y para que ella no fuera capaz de resistirse, era necesario evitar que Defen interfiriera. Todo lo que él podía hacer por Meria. El viento se estaba haciendo gradualmente más fuerte. Moru giró su cabeza y miró a sus alrededores. De repente el mundo se sacudió como si un terremoto azotara. Aunque en un primer momento pensó que era solo en su imaginación, de repente la sensación aumentó en tamaño como el vapor a punto de entrar en erupción. Era una sensación abrumadora, al igual que la noche en que su piel había conseguido ponerse como piel de gallina al ver al monstruo con incontables patas por primera vez. Pero, independientemente de cuándo o desde donde cualquier tipo de viento llegara a atacarlo, él estaba listo. Entonces un chirrido metálico tocó rápidamente sus oídos. Definitivamente fue claro y parecía repetirse una y otra vez,
como el crujido de un engranaje deformado o rueda, pero claramente era un sonido terriblemente desagradable. El viento feroz atormentó a Muoru, y como sus pies tropezaran por un instante, su sombra pareció desdibujarse. Entonces Muoru miró hacia arriba y vio una oscuridad cubriendo la luna como un eclipse. Muy por encima, en el cielo estrellado, una tenue fisura en las nubes, como humo, tejió su camino hacia abajo. Dentro de esa ruptura en las nubes, algo contorsionó su horriblemente largo cuerpo de lado a lado mientras volaba, sin alas, a través del aire. El viento era tan fuerte ahora que Moru sentía como si estuviera a punto de perder la cabeza. Pero, en desafío, se agarró las rodillas y miró fijamente a la existencia que tenía que enfrentar. La criatura en el cielo era una serpiente gigante hecha de miles de espadas. Tal vez fue debido a la enorme distancia entre él y su oponente, pero desde la perspectiva de Moru, viendo andar por el aire a la criatura, parecía más elegante que desagradable. Su extraño cuerpo, cuando serpenteaba su camino hacia abajo desde el cielo, era tan grande que inicialmente parecía cubrir toda la luna. Pero entonces su descenso cambió y se acercó con la velocidad de una flecha cayendo, y a medida que la distancia entre ellos se contrajo, la sombra de la criatura que se echó en el suelo pareció crecer sin límites. Su cuerpo era como un imán que dejara caer innumerables agujas de coser afiladas. No, eso no estaba bien. Era más como si estuviera hecho de brillantes espadas negras de doble filo sin empuñadura, aunque a simple vista, desde la distancia, ciertamente parecían agujas. Cuando se acercaron, vio que en realidad cada una de las hojas era tan grande que Moru no podía manejarlas, incluso si utilizaba ambas manos. Las cuchillas también vibraban con la misma alta velocidad que una motosierra, dando la impresión de que eran como denso cabello humano cubriendo un gigante, con un largo y estrecho cuerpo. Como el cuerpo del monstruo se deslizaba hacia atrás y adelante a través del aire, por aquí y allá las espadas frotaban una contra la otra y emitían un estridente tono alto. Al mismo tiempo, violentas chispas azules como electricidad trascendían y seguían detrás de la serpiente gigante cuando se elevaba por los aires y cortaba a través de la noche. La vista de eso descendió precipitadamente hacia el suelo. Era como un juicio atronador lloviendo del cielo. Y Muoru estaba de pie directamente debajo de él. Era como un topo atrapado en un tornado o algo así. Y al momento en que hizo contacto, todo su cuerpo se sintió desorganizado, como si hubiera sido arrojado a un mezclador gigante, esparciendo su conciencia. Pero antes de perder todo sentido de dónde estaba, aún podía sentir que estaba sonriendo. Era un dolor enloquecedor. Pero ya que era el mismo dolor que Mary había experimentado antes, Moru no pudo evitar sonreír. Amaba a Meria, y si ambos vivían en mundos diferentes, entonces él iría a su mundo, incluso si eso significaba dejar el mundo de la luz, el mundo en el que había vivido toda su vida. Nada de eso le importaba, solo ella. A pesar de todo el engaño que había utilizado,
Él y la chica estaban relacionados ahora, y no había forma de escapar de eso. Pero él estaba seguro de una cosa. Después de esto, no habría más trucos ni engaños. Él realmente estaba sonriendo, a pesar de que parecía que todos sus métodos, sus objetivos, básicamente toda su lista de prioridades se había volteado notablemente. La única razón por la que se había acercado a ella en primer lugar fue para escapar de este sitio, y ahora había elegido quedarse para poder estar cerca de ella. Partes de su cuerpo que fueron arrojadas y esparcidas por ahí, poco a poco estaban volviendo a ensamblarse a sí mismas. Sin siquiera ser capaz de apartar la mirada del ataque, él miraba a la serpiente gigante sin rostro utilizar su cuerpo en innumerables cuchillas para convertir a Muru en pedazos diminutos. La vibración de las afiladas espadas de doble filo era terriblemente cortante y fácilmente capaz de romper no solo sus músculos, sino también sus huesos como un hilo. Y en tan solo 10 segundos, Muru fue cortado en 1000 pedazos de carne. Luego, a medida que su cuerpo regresó lentamente a la normalidad, de inmediato fue despedazado de nuevo y volvió a suceder. Y otra vez, y otra vez. Moru vio sus entrañas tiradas en el suelo, vio el color de sus órganos y el color de la sangre en la distancia, vio el corte transversal de sus huesos y tanto la materia gris como su fluido cerebral que había estado protegiendo. Estaba agradecido de que se había quitado su casco antes del conflicto. Cuando su cerebro estaba abierto, por un momento se sintió atrapado dentro de una profunda oscuridad, rojo puro, mientras el tiempo parecía moverse lentamente. Pero poco después, el horrible dolor lo forzó a regresar a la realidad. Era como si todas sus muelas del juicio estuvieran dejando su cráneo en un acto de rebelión. Sin embargo, la experiencia fue valiosa. Muru sonreía mientras gritaba. La mayoría de las personas que probaban este tipo de dolor nunca se recuperaban, pero Meria, sin duda, también había pasado por la misma experiencia. Y por lo que tal vez esa era una forma de que pudiera acercarse a ella. Moru sonreía mientras esos extraños pensamientos nadaban en su mente. Entonces gritó del susto por tener su cuerpo despedazado y arrojado por todo el lugar. Si tenía los pulmones o la boca para gritar, entonces gritaba. Y si tenía las extremidades para retorcerse, entonces rasguñaba el suelo como un loco. Y si conservaba su conciencia, entonces pensaba en Meria, pensaba en el color de su cabello, sus honestos ojos azules, el sabor de cuando besó el casco sobre su cabeza, la calidez de cuando ella presionó su mejilla contra él, el sonido de su corazón sobre su espalda. Esos pensamientos le ayudaron a mantener la cordura con todas las interminables heridas fatales y el sufrimiento. Al instante en que su rostro fue atravesado como una manzana, vio que algunas de las cuchillas del cuerpo de la serpiente habían dejado de moverse, como si estuvieran muertas. Era una señal de que, tal vez, el infierno no duraría para siempre. Cuando su conciencia regresaba, Moru sostenía esa esperanza en todo su corazón. Extendió su brazo derecho totalmente recuperado
y trató de detener una de las espadas atacándolo. Cuando él agarró la vibrante cuchilla, sus yemas se abrieron como palomitas de maíz, y un dolor se deslizó en diagonal desde el hombro derecho de su torso. Eso tiene que apurarse un poco, pensó Muoru mientras vomitaba sangre espumosa y caía al suelo. Aún quedaban incontables espadas de la serpiente gigante. Esto tiene que resolverse antes del amanecer. La pérdida de sangre estaba causando que su conciencia se desvanezca. Era como si se estuviera quedando dormido. Supongo que eso está bien por ahora, pensó Muoru. Hasta que la mitad inferior de su cuerpo regresara, no podía moverse de todos modos. Muoru abrió los ojos y miró hacia arriba. Las nubes se habían dispersado sin que él siquiera se hubiera dado cuenta, y el cielo estrellado era hermoso.